El veneno se escurría lentamente en el jarabe mientras Tomás temblaba. En los ojos del joven esclavo, las cicatrices invisibles de los abusos de su ama. El postre sería servido con el sabor amargo de la venganza. El sol castigaba sin piedad los cañaverales de la hacienda El Viejo aquella mañana de febrero de 1848. El aire llevaba el olor dulce de la caña recién cortada, mezclado con el acre sudor de los esclavos que se encorvaban sobre la tierra rojiza de Morelos. Las chicharras cantaban incesantemente, como si anunciaran un funesto presagio que pendía sobre aquellas tierras. Tomás sintió el suelo húmedo bajo sus pies descalzos mientras era conducido entre las hileras de esclavos que ya trabajaban desde el amanecer. Sus muñecas aún mostraban las marcas profundas de las cadenas que lo sujetaron durante el largo viaje desde Veracruz, donde fue rematado en subasta por un valor considerado exorbitante para un esclavo de apenas 19 años. Su cuerpo esbelto y su apariencia aún jovial habían despertado el interés de diversos compradores, pero fue Joaquín Alves Machado quien ofreció la suma más alta, adquiriéndolo para trabajar en su próspera hacienda. El capataz, un hombre de facciones endurecidas por el sol y la crueldad del oficio, empujó a Tomás hacia los demás, ordenándole que se uniera inmediatamente al trabajo de corte. Sin tiempo para comprender la dimensión de su nueva realidad, el joven esclavo recibió una hoz oxidada y fue instruido sobre cómo debía cortar la caña. Cualquier error resultaría en latigazos. Cualquier lentitud sería castigada con la disminución de su ya escasa ración diaria. Las horas se arrastraban mientras el sol recorría su camino por el cielo. La piel de Tomás, ya acostumbrada al trabajo arduo de otras fincas, aún así, ardía bajo el calor escaldante de aquel verano morelense. Sus músculos protestaban a cada movimiento, pero el miedo al castigo era mayor que el dolor. A su alrededor, otros esclavos trabajaban en silencio sepulcral, interrumpido solo por el sonido metálico de las hoces cortando los gruesos tallos de la caña y por los ocasionales gritos del capataz. Al anochecer, cuando el trabajo en los cañaverales finalmente cesó, Tomás fue conducido a los barracones de la hacienda El Viejo, construcciones rústicas de bajareque, con suelo de tierra apisonada y techo de palma, albergaban a decenas de hombres y mujeres en condiciones deplorables. El olor a cuerpos sudados, mezclado con el hedor a orina y heces mal contenidas en rincones improvisados, provocó en Tomás una náusea que contuvo a duras penas. Era allí donde pasaría sus noches, amontonado junto a los demás, como animales en un corral insalubre. Una esclava anciana de nombre Benedita se acercó a él ofreciéndole una jícara con atole tibio y tortillas. Fue su primer contacto con algo vagamente parecido a la gentileza desde que llegara a la hacienda. Mientras comía ávidamente, Tomás observaba el movimiento alrededor de la casa grande, una construcción imponente que se erguía en la cima de una pequeña colina, dominando todo el paisaje de la hacienda. Fue entonces cuando vio por primera vez a aquella que transformaría su existencia ya miserable en un verdadero infierno. Doña Amelia apareció en el balcón de la casa grande usando un vestido de seda azul marino que contrastaba con su piel, pálida. Su cabello negro estaba parcialmente recogido en un elaborado moño, dejando algunos rizos caer estratégicamente sobre sus hombros. Incluso a la distancia, Tomás pudo percibir la mirada penetrante que ella le lanzó en su dirección, haciéndolo bajar inmediatamente los ojos al suelo. Había algo en esa mirada que lo perturbó profundamente, algo que él no lograba nombrar, pero que hizo que su estómago se contrajera en un nudo de aprehensión. No demoró más de 3 días para que sus sospechas se confirmaran. En la mañana del cuarto día, mientras Tomás se preparaba para seguir nuevamente a los cañaverales, el capataz lo interceptó, informándole que sus servicios serían requeridos en la casa grande. Doña Amelia necesitaba un esclavo para ayudar en los servicios domésticos, y el recién llegado había sido elegido. Los demás esclavos intercambiaron miradas significativas, pero nadie osó decir una palabra. Al entrar por primera vez en la casa grande, Tomás fue invadido por una sensación ambigua. El ambiente lujoso, con sus muebles de jacarandá ricamente tallados, las alfombras persas cubriendo el suelo de madera noble y los espejos enmarcados en oro,
contrastaban brutalmente con la miseria de los barracones. Por un instante, se sintió aliviado de escapar del trabajo extenuante en los cañaverales, pero algo en el fondo de su mente le alertaba que aquella transferencia podría no ser la bendición que aparentaba. Doña Amelia lo recibió en la sala principal, sentada en un sillón de terciopelo rojo. Joaquim había partido para Veracruz aquella mañana para tratar de negocios relacionados con la exportación del azúcar y estaría ausente por al menos 2 semanas. La señora de la hacienda le explicó a Tomás, en tono falsamente cordial, que necesitaba a alguien para auxiliarla en tareas personales y que él había sido elegido por su apariencia más pulcra en comparación con los demás esclavos. Mientras hablaba, doña Amelia lo observaba con una mirada que gradualmente se transformaba. Había allí una mezcla perturbadora de deseo y crueldad, una combinación que hizo a Tomás sentir como si estuviera desnudo y vulnerable ante un depredador. Ella se levantó lentamente y caminó en su dirección, rodeándolo como quien examina una pieza de mobiliario que pretende adquirir. Sus dedos finos y fríos tocaron brevemente el brazo de Tomás, causándole un escalofrío involuntario. «Vas a servirme directamente a mí, Tomás», dijo ella, pronunciando su nombre con una entonación que rozaba la intimidad. «Tus aposentos serán trasladados al cuarto de atrás, cerca de la cocina, para que estés siempre disponible cuando yo te necesite. ¿Entendiste bien?» Tomás solo asintió, manteniendo los ojos fijos en el suelo, pero doña Amelia levantó su barbilla con fuerza sorprendente, obligándolo a mirarla. «Cuando haga una pregunta, quiero escuchar tu respuesta, esclavo. ¿Entendiste bien?» «Sí, señora», respondió él, sintiendo la garganta seca. La rutina en los primeros días pareció relativamente inofensiva. Tomás auxiliaba en los servicios de la casa, cargaba agua para el baño de doña Amelia, servía sus comidas y realizaba pequeños reparos bajo su supervisión constante. Sin embargo, no podía dejar de notar el modo en que ella lo observaba cuando creía que él no se daba cuenta, o cómo inventaba tareas que exigían su presencia en sus aposentos personales. Fue en la noche del 7º día cuando todo cambió. Doña Amelia lo llamó a sus aposentos tarde en la noche, cuando el resto de la casa ya se había recogido. Tomás golpeó suavemente la puerta y entró conforme se le ordenó. La habitación estaba iluminada solo por algunas velas, creando sombras inquietantes en las paredes. Doña Amelia estaba sentada en su tocador, usando solo un camisón de seda casi transparente. A través del espejo, sus ojos encontraron los de Tomás con una intensidad que lo paralizó. «Cierra la puerta y ponle el cerrojo», ordenó ella, sin girarse. Con manos temblorosas, Tomás obedeció. Algo en su interior ya anticipaba lo que estaba por venir, pero su cerebro se negaba a procesar completamente. Doña Amelia se levantó y caminó hasta él, deteniéndose a pocos centímetros de distancia. El fuerte perfume de jazmín que ella usaba invadió sus narices, mezclándose con el olor del miedo que emanaba de sus propios poros. «¿Sabes por qué te elegí entre todos los demás, verdad, Tomás?», preguntó ella, su voz no más que un susurro, mientras sus dedos trazaban el contorno del rostro del joven esclavo. Antes de que pudiera responder, ella presionó sus labios contra los de él en un beso violento y posesivo. Tomás permaneció rígido, incapaz de reaccionar, mientras su mente gritaba en pánico. Cuando ella finalmente se apartó, había una sonrisa cruel en sus labios. «Eres de mi propiedad, Tomás. Tu cuerpo me pertenece tanto como tu fuerza de trabajo. Y si le cuentas a alguien sobre nuestros encuentros, me aseguraré de que tu muerte sea lenta y dolorosa. Mi marido creerá cualquier historia que yo invente sobre ti. ¿Entendiste?» Las horas que siguieron fueron una pesadilla de humillación y dolor para Tomás. Doña Amelia lo forzó a satisfacer sus deseos más sórdidos, tratándolo como un objeto, un juguete para su deleite pervertido. Cuando finalmente lo liberó ya era casi madrugada. Tomás se tambaleó hasta su cuarto en la parte trasera de la casa, donde se desplomó en el catre improvisado, sintiéndose no solo violado físicamente, sino completamente destruido en su dignidad y humanidad. En las semanas siguientes, los abusos se volvieron regulares.
Siempre que Joaquim se ausentaba, lo que ocurría con frecuencia debido a los negocios, doña Amelia llamaba a Tomás a sus aposentos. A veces, ella lo mantenía allí por horas, explotando su cuerpo joven de todas las formas imaginables, riendo de su incomodidad y sufrimiento. Otras veces, era breve y brutal, tratándolo como nada más que un instrumento para saciar sus impulsos momentáneos. El impacto de aquellas noches comenzó a manifestarse en el físico y en el espíritu de Tomás. Adelgazó visiblemente, desarrolló ojeras profundas y su mirada antes vivaz se volvió vaga y ausente. Los otros esclavos notaban su transformación, pero nadie osaba abordar el asunto. Todos sabían, o al menos sospechaban, lo que ocurría dentro de la casa grande después del anochecer. Una tarde particularmente calurosa de abril, cuando el trabajo en la casa había cesado temporalmente, Tomás vagó hasta las orillas del pequeño río que cortaba la propiedad. Se sentó bajo un mango y contempló las aguas lodosas que corrían lentamente. Sería tan fácil, pensó él. Bastaría con caminar hacia el río, dejar que la corriente lo llevara, permitir que el agua invadiera sus pulmones. Una muerte rápida, ciertamente más piadosa que la vida que llevaba. Estaba ya levantándose, determinado a poner fin a su sufrimiento, cuando sintió una mano en su hombro. Era Benedita, la esclava anciana que lo había recibido en su primer día en la hacienda. Sus ojos cansados, enmarcados por profundas arrugas, fijaron los de Tomás con una comprensión que lo desarmó completamente. «No lo hagas, mi hijo», dijo ella en voz baja. «No les des el placer de destruir completamente tu alma». «¿Cómo sabes lo que pretendo hacer?», preguntó Tomás, sintiendo lágrimas involuntarias escurrir por su rostro. Benedita se sentó a su lado, sus rodillas crujiendo con el esfuerzo. «Ya he visto esa misma mirada antes, en otros que sirvieron en la casa grande. Sé lo que sucede allí dentro, sé lo que ella hace». Fue la primera vez que Tomás encontró a alguien con quien pudiera compartir su tormento. En las semanas siguientes, Benedita se convirtió en su confidente, su único vínculo con la cordura en medio de la pesadilla que vivía. Ella lo escuchaba, ofrecía palabras de consuelo y, lo más importante, le mostraba que, a pesar de todo, aún había en él una humanidad que doña Amelia no había logrado destruir completamente. Pero ni siquiera la amistad de Benedita podría salvarlo del abismo de desesperación que crecía en su interior. A cada nuevo abuso, a cada nueva humillación, algo se rompía un poco más dentro de Tomás. Y en el fondo de su mente, una idea comenzaba a tomar forma. Una idea terrible, nacida de la más profunda desesperación. Una idea que en breve transformaría para siempre la historia de la hacienda El Viejo. Mayo llegó con lluvias torrenciales que transformaron los caminos de la hacienda en lodazales intransitables. Las aguas que caían del cielo parecían espejar las lágrimas silenciosas que Tomás derramaba durante las noches, cuando finalmente se veía solo en su cuarto en la parte trasera de la casa grande. Su cuerpo, antes fuerte y vigoroso, ahora presentaba una delgadez alarmante. Las costillas se proyectaban bajo la piel oscura, y sus ojos, otrora vivos, se habían hundido en órbitas profundas, rodeadas por círculos oscuros que denunciaban sus noches de insomnio y terror. Doña Amelia, lejos de compadecerse de la visible deterioración de su víctima, parecía extraer un placer perverso de su sufrimiento. Sus abusos se volvían progresivamente más crueles, como si ella buscara constantemente traspasar los límites de lo soportable. En ciertas noches, después de satisfechos sus deseos más sórdidos, ella lo forzaba a permanecer arrodillado en la esquina del cuarto, observándola dormir, prohibido de cerrar los propios ojos bajo amenaza de castigos aún peores. La única luz en medio de aquel tormento seguía siendo Benedita. La esclava anciana cuidaba a Tomás como podía, preparándole infusiones de hierbas para aliviar sus dolores físicos y ofreciendo el consuelo de su presencia y sabiduría en las raras ocasiones en que podían conversar sin ser observados. Fue ella quien percibió antes que cualquier otro que algo en el equilibrio de la hacienda estaba a punto de cambiar. Joaquim Alves Machado regresó de uno de sus viajes más temprano de lo esperado. La lluvia incesante
Había interrumpido la carga de un barco en el puerto de Veracruz, forzándolo a aplazar negociaciones y volver a la hacienda. Su llegada repentina, en una tarde particularmente tempestuosa, tomó a doña Amelia por sorpresa. Ella estaba en la sala de música, tocando el piano, con Tomás posicionado estratégicamente a su lado para pasar las páginas de la partitura, una proximidad que ella jamás permitiría si esperase la vuelta de su marido. La expresión en el rostro de Joaquim al encontrarlos reveló una sombra de desconfianza. Sus ojos recorrieron la figura escuálida de Tomás, luego la postura tensa de su esposa, captando algo imperceptible que flotaba en el aire entre ellos. El esclavo mantuvo los ojos fijos en el suelo, como era esperado, pero podía sentir la mirada inquisitiva del dueño de la hacienda pesando sobre sí como una amenaza silenciosa. Aquella noche, durante la cena, Joaquim observó atentamente las interacciones entre su esposa y el esclavo que la servía. Notó el modo en que ella evitaba mirar directamente a Tomás, la manera en que sus dedos se retraían cuando él se acercaba para servir el vino. Había allí una intimidad forzada, una familiaridad que intentaba esconderse bajo capas de indiferencia escenificada. ¿Por qué este esclavo en particular sirve la mesa?, preguntó Joaquim abruptamente, haciendo que doña Amelia casi derribara su copa. Parece enfermo. ¿No sería mejor enviarlo de vuelta a los cañaverales? Doña Amelia se recompuso rápidamente, su rostro asumiendo una máscara de inocencia estudiada. Es más pulcro que los otros, respondió ella con una sonrisa ensayada, y más atento a los detalles. Prefiero mantenerlo en los servicios de la casa. Joaquim no insistió en el asunto, pero sus ojos no abandonaron a su esposa durante el resto de la comida. Cuando se retiró a su oficina, llevando consigo una botella de brandy, el ambiente en el comedor permaneció cargado con una tensión palpable. «Vete a tu cuarto y no salgas hasta que te llame», ordenó doña Amelia a Tomás en voz baja, tan pronto como quedaron solos. «Y si mi marido te hace alguna pregunta, recuerda lo que sucederá si abres tu boca inmunda». La amenaza no era necesaria. Tomás sabía muy bien que su palabra, la palabra de un esclavo, nada valdría contra la de doña Amelia. Aunque Joaquim sospechara de algo, jamás creería en acusaciones hechas por un cautivo contra su propia esposa. Y aunque creyera, la vergüenza de haber sido traicionado con un esclavo probablemente lo llevaría a descargar su furia sobre Tomás, no sobre la verdadera culpable. Durante los días siguientes, Joaquim se mantuvo inusitadamente presente en la casa grande, observando cada movimiento de su esposa y del esclavo que ella insistía en mantener a su servicio. Esta vigilancia constante impedía a doña Amelia convocar a Tomás a sus aposentos durante la noche, proporcionándole un breve intervalo en su calvario. Sin embargo, el joven esclavo sabía que aquella tregua sería temporal. En algún momento, Joaquim partiría nuevamente, y los horrores recomenzarían. Fue en ese contexto de relativa libertad que Tomás concibió su plan de fuga. Con la ayuda silenciosa de Benedita, que conocía cada rincón de la propiedad después de décadas sirviendo allí, él identificó una ruta que lo llevaría a través de los cañaverales hasta la selva densa que rodeaba la hacienda. De allí, podría seguir el curso del río hasta el pueblo más cercano, donde existía un pequeño palenque oculto en las montañas. No sería una vida de libertad plena, pero cualquier existencia sería preferible al infierno que vivía en la hacienda El Viejo. En la noche elegida para la fuga, una luna menguante ofrecía apenas iluminación suficiente para que Tomás se orientara sin ser fácilmente detectado. Escabulléndose por la parte trasera de la casa grande, alcanzó el barracón donde Benedita lo esperaba con un pequeño bulto que contenía harina y tasajo, lo suficiente para sustentarlo por 2 o 3 días de caminata. «Que Dios te acompañe, mi hijo», susurró la vieja esclava apretando sus manos huesudas contra las de Tomás. «No mires hacia atrás». Tomás había recorrido menos de 200 metros en dirección a los cañaverales cuando el ladrido furioso de los perros de caza resonó por la propiedad. Alguien había percibido su ausencia y dado la alarma. Su corazón se disparó mientras sus piernas aceleraban, llevándolo a correr desesperadamente entre las hileras de caña. Los ladridos se acercaban rápidamente.
acompañados ahora por voces masculinas y el sonido de cascos de caballos golpeando el suelo húmedo. La persecución duró menos de media hora. Exhausto por la desnutrición y por el sufrimiento acumulado, Tomás no tenía fuerzas para mantener el ritmo necesario. Cuando los perros finalmente lo alcanzaron, derribándolo en el suelo lodoso de la plantación, él no ofreció resistencia. Una parte de él, quizás la más sabia, ya sabía que aquella tentativa estaba condenada al fracaso. El castigo impuesto a Tomás trascendió los límites de la crueldad habitual, incluso para los estándares brutales del sistema de haciendas y servidumbre en México. Amarrado a un poste en el centro del patio, a la vista de todos los esclavos, de la hacienda y de las propiedades vecinas, fue sometido a un suplicio medieval, el desmembramiento gradual. Primero los dedos, luego las manos, entonces los brazos, cada parte separada lentamente de su cuerpo, mientras él permanecía consciente, sus gritos resonando por la propiedad como una terrible advertencia a cualquiera que osara desafiar el orden establecido. La historia del esclavo Tomás y su venganza fatal en la hacienda El Viejo permaneció como un susurro entre generaciones de habitantes de la región de Morelos. 7 personas perdieron sus vidas en aquella cena de cumpleaños, incluyendo a Cintus Indos. Joaquín Malves Machado. Doña Amelia, por ironía del destino, sobrevivió por haberse retirado momentáneamente de la mesa cuando los postres comenzaron a ser servidos. Lo que sucedió aquella noche de 1848 nos revela las profundidades más sombrías del sistema de haciendas y servidumbre en México, donde abusos de toda naturaleza eran perpetrados bajo el manto del derecho de propiedad. La explotación de los siervos, incluida la sexual aunque rara vez documentada, era una realidad brutal que consumió incontables vidas en los sótanos de nuestra historia. Algunos testigos afirman que, en los años siguientes, las ruinas de la hacienda El Viejo se convirtieron en escenario de fenómenos inexplicables. Dicen que en noches de luna llena, los gritos de Tomás aún resuenan entre las paredes derruidas de la antigua Casa Grande, como si su espíritu se negara al descanso, condenado a revivir eternamente su dolor y venganza. ¿Qué reflexiones despierta esta historia en usted? ¿Qué otras verdades permanecen enterradas bajo las versiones oficiales de nuestro pasado? La historia de Tomás, aunque trágica en su esencia, nos invita a mirar con honestidad las sombras de nuestro pasado colonial. Hay más historias como esta, esperando ser desenterradas de los silencios de la historia, narrativas de resistencia, venganza y desesperación que moldean nuestra identidad colectiva, incluso cuando intentamos olvidarlas. Gracias por sumergirse con nosotros en este oscuro capítulo de nuestra historia. Su interés hace posible que estas voces silenciadas finalmente encuentren eco. Hasta nuestro próximo encuentro con el lado oscuro del pasado mexicano.